Muchas gracias a todos. Voy a compartir entonces la pantalla de la presentación. Vean que estos periodos, estos meses de cuarentena para nosotros ha sido de trabajo en línea, ¿no? Y hemos estado realizando proyectos muy interesantes que lo que buscan es agilizar y automatizar e incluso predecir comportamiento de clientes en sistemas de comercio electrónico aplicando algoritmos. Pero algo se dio muy interesante este año 2020 con la evolución de los algoritmos Machine Learning de IBM en la nube, que era una de las plataformas que era la que utilizábamos en algunos proyectos, aunque muchos proyectos más hemos desplegado en Google Cloud Platform y unos cuantos en Amazon. Google porque ya tiene su partner y su representación en el Perú para la facturación de parte de los clientes que compraban este tipo de servicios o alquilaban este tipo de servicios, y de Amazon, que de hecho es uno de las organizaciones a nivel mundial que permite esa nube AWS, que es la más extendida desde hace muchos años. IBM ha entrado poco a poco con un partner en el Perú desde el 2017, y por ahí tenía cosas interesantes como los algoritmos de computación cognitiva. Así que nosotros decidimos investigar un poco más en estos algoritmos eh, cara a futuros proyectos que teníamos que desenvolver este año al inicio, allá por abril, marzo, abril, y decidimos hacer un estudio y un análisis de los algoritmos Machine Learning de IBM en Watson, con su plataforma Watson, que ya la habíamos trabajado antes, pero que a partir del 1 de septiembre del 2020 a las 00 horas, actualizó la generación de algoritmos. Ellos lo llaman su generación de algoritmos Machine Learning 6.0, que permitió obtener modelos calibrados con mayor precisión y además enriquecidos con su conjunto de algoritmos de computación cognitiva, de reconocimiento visual, de manejo de flujos conversacionales, etcétera, y que son muy interesantes, de análisis de data no estructurada, por ejemplo, o semiestructurada, como los textos y la exploración de artículos científicos, etcétera. Entonces, eso pensábamos nosotros al inicio iba a generar un impacto tremendo. Ya lo veíamos venir para este 1 de septiembre pasado, y sabíamos que iba a generar un impacto, especialmente en las aplicaciones de Business Intelligence o de inteligencia de negocios. ¿Bien? Comprendamos primero qué es Machine Learning. Y Machine Learning es el hecho de que nosotros permitamos que un algoritmo pueda captar patrones de datos y generar un modelo resultante calibrado. Pero estos algoritmos son muy variados porque depende de sus tipos de estimadores, o sea, de su manera en cómo encuentra el patrón y correlación de datos, ya sea para clasificación, ya sea para árbol de decisiones, ya sea para agrupación, ya sea como regresión y proyectar variables que puedan ser no continuas, sino de repente discretas, binarias o múltiples, etcétera. Hay una variedad de algoritmos, pero todos estos algoritmos a la hora de la hora buscan generar un modelo debidamente calibrado para predecir de manera apropiada una tendencia en cuanto a datos, y yo le ingrese nuevos datos y me genere resultados proyectados con cierto nivel de precisión. Así lo hace la inteligencia artificial a artificial.net, así lo hacen todos los servicios de Machine Learning, unos más precisos con su juego de algoritmos mejor calibrados y otros menos, pero la mayoría, incluyendo Google, con Google Colab, por ejemplo, o IBM, pueden permitir que el desarrollador y el trabajador de ciencias de datos pueda calibrar y trabajar este algoritmo a través de una plataforma, por ejemplo, como un notebook de Jupyter, y con Python, con R, con Scala, poder trabajar procesamiento paralelo, algoritmos paralelos y algoritmos que implementen, por ejemplo, técnicas de inteligencia artificial como las redes neuronales, ¿no? Y puedan hacer propagación o retropropagación, y así generar un modelo más calibrado al cual yo le pueda ingresar nuevos datos, ¿okay? Y me generen resultados, ¿cierto? Entonces todos los algoritmos de aprendizaje automático pueden ser considerados modelos
pueden ser considerados generadores de modelos matemáticos de descenso gradiente de error, porque lo que hacen es ir calibrando para obtener un modelo con mayor precisión para que pueda predecir mejor una situación posterior. Así, alguna bibliografía nos muestra una clasificación según su tipo de aprendizaje de estos algoritmos. Podríamos tener algoritmos supervisados, que son aquellos a los que yo le doy dato, pero también superviso con datos de prueba para ver si lo está haciendo bien y mido su nivel de precisión. O algoritmos no supervisados, como por ejemplo los algoritmos de clusterización, al que le brindo todo el conjunto de datos y el algoritmo identifica el patrón de tipos de datos y divide y genera los clústeres o las agrupaciones. Allí no hay supervisión, sin embargo sí encuentra patrones de datos y es muy interesante ver cómo estos algoritmos no supervisados de clusterización o de reducción de gradiente o de datos anómalos, cuando le brindo un conjunto de datos de una organización que va a vender una variedad de productos, este algoritmo los cataloga de manera diferente y ni siquiera tenían ese nombre así en la organización. Sin embargo, esta nueva catalogación es mucho más interesante porque ayuda a reconocer mejor los tipos de productos cara al consumidor. Entonces suelen ser muy útiles también para el business intelligence, para la inteligencia artificial y junto con la big data aplicada a las organizaciones. Otra clasificación, según los autores, son los algoritmos de reforzamiento, muy usados ahora para aprendizaje continuo. También las organizaciones quieren ver sus variables de negocio continuamente y en cuestión de segundos o minutos ver cómo suben sus acciones o bajan, etcétera. Y también aplicado en los videojuegos, por ejemplo, para que el personaje, que es un agente de software, pueda tener una mejor ubicación. Tendríamos también la última clasificación, Deep Learning o aprendizaje profundo, muy basada en la técnica de redes neuronales y también algoritmos genéticos. Vendría a ser una combinación de ambas técnicas de inteligencia artificial, pero es utilizada cuando le brindamos datos y tampoco sabe qué etiquetas tienen, no les estamos enseñando qué etiquetas tienen, pero a la vez esos datos pueden variar, aparecer o desaparecer en una situación determinada. ¿Bien? Eso es aprendizaje profundo, tipo de algoritmos más sofisticados orientados para problemas que son muy cambiantes, en un entorno muy cambiante. Ejemplo, un vehículo autónomo que no se sabe con qué se puede cruzar adelante y tiene que decidir si acelerar, frenar, bajar la velocidad, qué sé yo, ¿no? Entonces, estas serían las las cuatro clasificaciones según su tipo de aprendizaje. Hay áreas donde se aplican estos algoritmos, por ejemplo, los algoritmos de clasificación se suelen aplicar mucho en el análisis también de imágenes, si lo vemos desde el punto de vista supervisado y desde el punto de vista no supervisado también para manipulación, por ejemplo, y descubrimiento de tipos de documentos en Big Data, los clústeres, por ejemplo, que ayudan a segmentar categorías de productos no identificadas, y los de reforzamiento que les había hablado en algoritmos de aprendizaje continuo y en tiempo real, y los de videojuegos, por ejemplo, que terminan siendo un campo de entrenamiento para estos algoritmos y que luego pasan a la empresa. ¿Bien? Algunos autores, y esto me agrada y lo saqué de un autor reciente que hizo una clasificación según el tipo de algoritmo y lo ha actualizado, y vean que en realidad hay categorías de algoritmos, ¿no? Acá no está subdividido según el tipo de aprendizaje, sino según sus categorías, o sea, qué tipo de estimador y modelos estadísticos pueda tener dentro para encontrar el modelo calibrado final. Tenemos la rama de los bayesianos, de los árboles de decisiones, de las redes neuronales, del aprendizaje profundo, de las regresiones, de los clústeres, ¿vean? Y hay una tremenda categorización de los algoritmos, y esto sigue avanzando, dicho sea de paso. Las ciencias de la computación y las ciencias de datos siguen avanzando al respecto. Pero ¿cómo elegir mi tipo de algoritmo? Tengo que primero saber qué es lo que quiero predecir o qué es lo que quiero analizar, qué es lo que quiero identificar. Si es que yo, por ejemplo, quiero identificar agrupaciones en tipos de datos que puedan estar segmentados o que tengan que agruparse y segmentarse, podría usar el algoritmo K-media o el de clúster jerárquicos. ¿Eh? Si por otro lado quiero predecir en datos categóricos, ¿bien?
no continuos, sino categóricos, por ejemplo, cada trimestre, cada medio año, o aunque eso sería continuo porque estaríamos hablando de tiempo, sino qué categoría de producto se ha vendido más, qué categorías de cliente tengo, qué categorías de enfermedades y qué tipos de enfermedades se están dando más en nuestro medio ahora, ¿bien? Etcétera. Tendríamos que usar algoritmos, por ejemplo, de regresión logística, que es una muy buena alternativa. Ahora hay un algoritmo de árbol de decisión muy interesante y que se ha evolucionado, IBM lo muestra también como servicio, que es el XGBoost. Muy interesante, lo voy a mostrar dentro de un momento cómo funciona. Y si tengo datos continuos de tiempos, de datos que van de manera continua, podría usar el de regresión lineal y no el de regresión logística. Y también vean el árbol de regresión, no el de clasificación, GBM XGBoost, que también está entre los tipos de algoritmos que expone Amazon, IBM en Watson. Igual podríamos tener data no estructurada, como por ejemplo estudiar las imágenes y los videos. Visual Recognition de IBM también lo permite y usa algoritmos Deep Learning para encontrar y clasificar tipos de imágenes y patrones en imágenes e identificar, por ejemplo, la cantidad de productos en un almacén y saber cuál está ya en un stock mínimo o cuál no debería de estar allí, etcétera, o cuál ya está vencido y deteriorado. Bien, hay una variedad de aspectos que tenemos que considerar para seleccionar nuestro algoritmo, y entre los algoritmos supervisados más destacados, ya saben que el algoritmo supervisado es aquel al que le tengo que brindar datos y etiqueta para pedirle que de manera ordenada clasifique, por ejemplo, y vea una proyección en este tipo de categorías. Estoy supervisando su aprendizaje. ¿Bien? Le brindo datos históricos para que su modelo predictivo pueda hacerlo con mayor precisión, y encima lo evalúo, le brindo datos y le doy datos de evaluación y validación. Entre los algoritmos más conocidos de aprendizaje supervisado está la regresión logística, como lo veíamos en la rama anterior, el árbol de decisión, la clasificación bayesiana, y uno de los más fuertes ahora llamados por vector machine. Bien, que desde el año 2001 se ha ido enriqueciendo, y con las tecnologías de cloud computing ahora es muy fuerte en las nubes. Todas las nubes soportan este tipo de algoritmo con su diferente peculiarización, porque cada servicio, incluso IBM, lo brinda con ciertas variantes. La regresión lineal, por otro lado, también es una categoría de aprendizaje supervisado, y lo que busca es, si le doy datos XY, por ejemplo, ventas en el tiempo, proyectarme, y si encuentra una regresión lineal, y esto es el limitante de este tipo de algoritmo, si encuentra una regresión lineal sin importar el ángulo de inclinación, podría encontrar un estimador preciso, y yo le puedo dar nuevos datos y me va a proyectar cuánto voy a vender en los meses siguientes, ¿no? Le puedo dar periodos nuevos y me genera nuevas cantidades de ventas precisadas. Esto no está limitado solo a dos variables, puede tener multivariables, claro que ya no se representan gráficamente, pero sí en una ecuación, y es muy potente todavía. Veamos cómo funciona el otro tipo de algoritmo, el de regresión logística, el que puede clasificar, puede hacer una regresión, pero no necesariamente lineal. Veamos. Acá voy a mostrarles una experiencia breve de cómo es que he trabajado en la plataforma de IBM Cloud, capa gratuita. Todos se pueden crear con un correo electrónico, cualquiera ponen su correo y les llega un código a su correo y entran a su capa gratuita de IBM Cloud y pueden activar servicios. Vean que yo ahí he activado el servicio Watson Studio, y cuando activo el servicio Watson Studio entro a Cloud Park for Data, y ahí puedo crear proyectos. Estoy creando en este momento un nuevo proyecto en blanco, un nuevo proyecto vacío. ¿Bien? Este proyecto vacío va a identificar qué object storage tengo, o sea, qué contenedores de datos tengo, donde debieron de aterrizar mis datos provenientes de mis bases de datos, de repente de mis páginas web, tal vez de mis conectores a redes sociales, en fin, y traigo datos que podría analizar como empresa para ver y proyectar. Luego, identificado eso, entro a mi proyecto de Watson Studio,
veo que está en blanco, voy a agregarle en este caso un archivo de manera manual, pero vean que podría usar un catálogo y usar una conexión, ¿eh? Realizar una conexión y poder traer datos externos, ¿correcto? Acá tengo la posibilidad de hacer muchos tipos de experimentos con Watson Studio, ¿bien? En este caso estoy señalando que puedo conectarme con diferentes orígenes de datos. Puedo conectarme con bases de datos estructuradas, semiestructuradas como MariaDB o como MongoDB. Puedo conectarme también con storage de Google o de Amazon, etcétera, y me voy a traer esa data acá, ¿correcto? En este momento estoy agregando simplemente para el ejemplo y ver el algoritmo, estoy mostrando cómo se podría agregar un dato de manera manual, pero estoy pulsando el experimento, la experiencia Notebook de Jupyter, que en realidad me va a permitir desplegar un servicio, un notebook en línea con Jupyter, pero sobre, vean, Spark, Apache Spark, usando Python en las últimas versiones si es que así lo deseo. Bien, ahí estoy eligiendo Python 3.7 y allí puedo arrastrar y soltar si tuviera ya mi notebook, que es como un blog de notas donde está todo mi código en Python, o ponerle la URL si es que está público mi notebook en mi Git o en otro entorno en línea. Ahí yo estoy subiendo mi archivo, por ejemplo, ahí tengo todos mis algoritmos, ahí está el de regresión logística, es un algoritmo plano, es un archivo plano, vean, ahí está, en Jupyter, y estoy invocando a las librerías Pandas y a las librerías sklearn y muchas otras librerías que me van a permitir no solo utilizar el algoritmo de regresión logística, sino calibrar o entrenar este algoritmo con data y mostrar de manera gráfica. Bien, yo puedo agregarle comentarios en este blog llamado Notebook, Notebook en Jupyter, o puedo ejecutar y también enlazar nuevos orígenes de datos. Ahí estoy mostrando cómo podría enlazar nuevos orígenes de datos. Si encuentro un origen de datos diferente, sencillamente elijo cómo insertarlo en código y las credenciales se insertan, ya no me preocupo tanto en copiar claves y credenciales de orígenes de datos. Vean, ahí está un ejemplo de cómo entrenamos un algoritmo usando Python y generamos este algoritmo de regresión logística en Watson Studio. Esa es una manera, ¿bien? Esa es una manera de cómo yo puedo entrenar un algoritmo y sacar un modelo calibrado, ¿bien? Para que pueda este modelo ya servir y publicarlo, incluso servir y publicarlo para que cuando le den nuevos datos me generen nuevos resultados proyectados. Estoy haciendo Machine Learning, ¿no? El Machine Learning ya generó el modelo y este modelo puede ser útil y puede de hecho ser actualizable también porque tengo el código fuente que lo ha generado. ¿Bien? Bien. Acá estoy luego mostrando la experiencia de cómo hago ingesta de datos diferentes. Eso ya lo vamos a pasar porque acá ahí estoy mostrando cómo inserto un origen de datos que podría tener no necesariamente de manera manual y vean cómo el código se genera automáticamente. En mi notebook le digo inserta el código para poder llamar a tal dataset, ¿no? A tal origen de datos, a tal conexión, no necesariamente un dataset, y podría conectarme a orígenes de datos de mi cuenta en redes sociales, en fin, o de mi analizador de Visual Recognition que reconoce algún tipo de objeto. Bien, ahí está el código entonces generado y esto es lo interesante de IBM con su Notebook Jupyter y ahí hemos visto cómo regresión logística permite, si le brindo datos, hacer una clasificación y proyectar sin necesariamente que sea también binario. Otros algoritmos de clasificación, por ejemplo, los algoritmos de clasificación más reconocidos que tenemos, a diferencia de las regresiones, pueden clasificar disgregando tipos de datos o tipos de datos y agrupaciones de datos, pero no necesariamente de manera lineal. Vean que la clasificación no necesariamente genera un modelo y una ecuación lineal, sino puede ser una ecuación que tenga alguna característica diferente, ¿okay? Pero la desventaja es que tiene que tener al menos una dimensión discreta o binaria o nominal, como quieran llamarlo, binaria o nominal,
la otra que podría ser que podría trabajar ya de manera continua, ¿no? Entonces tiene una desventaja en los algoritmos de clasificación, pero ante una situación de clasificar sin tener la rigidez de una ecuación lineal, aunque sea no binaria, es un tema útil también, y tenemos algoritmos de clasificación útiles, ¿no? Otros algoritmos interesantes son los de árbol de decisión. Estos algoritmos me permiten, si yo elijo un tipo de producto, por ejemplo, me va a identificar cuáles serían las acciones más apropiadas para poder venderlo más, ¿no? En un árbol de si esto pasa, entonces esto sucede, si esto pasa, esto se da, si esto pasa, esto se da, y eso va a generar, el algoritmo va a poder entrenarse con todos estos datos y generar este árbol que luego vamos a poder usar, y el árbol no está limitado a una rama de 2 niveles, sino puede ser de 500 niveles de profundidad. Un árbol que pueda tener una subclasificación bastante amplia, lo cual ayuda bastante para poder predecir características indirectas que influyen en mis ventas, en mis compras, etcétera, ¿no? Vamos a ver acá una experiencia también en IBM Watson, pero ya usando otro servicio. Este servicio se llama manejador de flujo de datos. Sigo en mi cuenta IBM Cloud, gratuita, ¿bien? Acá tengo que estar seguro de tener activo mi Watson Studio Project y mi servicio Machine Learning. Importante tener también mi servicio Machine Learning activo. Y de hecho, si lo tienen posterior a septiembre, mucho mejor, porque les trae modelos más precisos. Luego, dentro del entorno de Watson Studio, ya saben que primero vamos por Cloud Park for Data y luego entramos a un proyecto, podríamos usar en galerías también algún tipo de datos de ejemplo. Acá yo estoy eligiendo un dataset que es académico, que está dentro de la nube, que nos permite IBM trabajar con él para hacer, por ejemplo, un árbol de decisión binario, que vendría a ser un dataset de historias clínicas de pacientes con problemas renales, ¿bien? Y allí estoy enlazando el dataset, vean, con mi proyecto. Estos son los datos que tiene mi dataset y mis columnas. Tengo obviamente primero que sí estudiar, analizarlas bien, identificarlas. En este caso sé que este algoritmo, este dataset es muy apropiado para algoritmos de toma de decisiones, de árbol de decisiones. Así que voy a iniciar un experimento de manejo de flujo de datos. Esta es otra manera en cómo IBM puede trabajar estos algoritmos Machine Learning, ¿bien? Flujo de modelos o de datos. Le pongo un nombre al manejador de flujo de datos. Es la evolución del antiguo Clementine y SPSS que se usaba para minería de datos, pero ahora está en la nube como servicio. Y vean cómo yo puedo arrastrar un nodo, por ejemplo, un nodo de origen de datos, puedo enlazarlo con el origen de datos que ya he colocado del dataset que está en línea, o puedo usar una conexión externa también, puedo usar varios orígenes de datos. Luego voy a arrastrar un nodo para que haga la partición, ¿eh? No olviden que tengo que darle datos de entrenamiento y datos de validación. Simplemente vean, arrastro, suelto y lo enlazo, y luego arrastro y suelto en un nodo de tipo, ¿bien?, que me va a ayudar a identificar qué tipos de columnas o datos yo debo de considerar para trabajar y para predecir. Ahí estoy indicando que quiero predecir el nivel de enfermedad de un paciente y cómo este paciente va a tener, y luego lo enlazo con un algoritmo. El algoritmo C5.0 es un algoritmo de árbol de decisión. Allí lo estoy enlazando, permítame avanzar, y le tengo que indicar qué tipo de campo tiene que predecir. Así genera un modelo ya calibrado, y luego me muestra el árbol y me puede visualmente ayudar a ver qué características influyen más en los pacientes que tienen más complicaciones de problemas renales. Bien, acá hay una visualización. Puedo yo guardar el modelo y luego puedo visualizar y ver con qué nivel de precisión ha identificado la característica que más influye en cada uno de los pacientes. Eso es árbol de decisión, ¿bien?, que podría ser muy útil. Entre los algoritmos no supervisados tenemos el de clusterización. La diferencia es que yo no le indico qué categorías tiene, ¿bien? Pero automáticamente identifica estas categorías. Otro tipo de algoritmos no supervisados interesantes son los de árbol bayesiano.
Las redes neuronales son técnicas de inteligencia artificial que apoyan a poder trabajar estos algoritmos, y tenemos que las redes neuronales me pueden apoyar de manera no recurrente con algoritmos supervisados y de manera recurrente para algoritmos de aprendizaje no supervisados. Acá lo vemos como en un videojuego. Acá lo vemos como en un videojuego. AlphaStar, que es un algoritmo de reforzamiento con redes neuronales también, ordena a su personaje de manera automática que tenga una mejor ubicación en el campo de batalla, y lo hace mejor que una persona, y eso que no se le está, no está aprendiendo con supervisión, sino con reforzamiento. O sea, en el momento está aprendiendo a pararse en el campo de batalla. ¿Bien? Deep Learning es algo muy similar, pero más cuando tengo que tener nuevas características o el entorno es muy cambiante, voy a generar capas intermedias nuevas. Así yo podría tener, y para finalizar, por favor, yo puedo tener un experimento AutoAI, que fue el que nos ayudó en esta investigación. Vean, en mi Watson Studio, ahora elijo el experimento AutoAI. Ahí está el experimento AutoAI, y le brindo mis datos. Le brindo un dataset y le digo qué datos elegir. ¿Bien? ¿Qué tal, doctor Urrielo? Buenos días. Disculpe, no se pudo ver lo que estaba haciendo, nos quedamos en sus diapositivas. No sé si lo puede compartir toda su pantalla porque la explicación que estaba haciendo no la pudimos visualizar. Nos quedamos en sus diapositivas. ¿A qué se refieren? ¿No veían el video? No vimos su pantalla, solamente nos quedamos en la diapositiva de aprendizaje supervisado de árboles de decisión y no Ya. pudimos observar la explicación que vino después. De árbol de decisión. A ver, permítame, dejo de compartir para regresar. Muchas gracias. Sí, a ustedes. En árbol de decisión. Acá se quedaron, acá están viendo el tema de árbol de decisión. Todavía se visualiza lo que es aprendizaje supervisado. No ha cambiado la pantalla realmente. A ver, denme un minutito. Ahora sí. Ahora sí, puede compartir de nuevo, por favor. ¿Ahora? Ahora sí, ahora sí. Ya, okay. ¿Sí lograron ver el video de la experiencia que mostré? ¿Esto se puede ver? No, lo de Watson no. A partir de Watson se comenzó a ocultar. Igual, no sé si todavía tenemos un par de minutos. En un minuto rápidamente nos puede resumir el video, por favor. Claro. En esta parte, en este video que estoy mostrando en la presentación, lo que hace es identificar qué características tiene el conjunto de datos que le estoy pasando, y empieza a encontrar qué otros campos son los que influyen mucho en este campo, y genera un árbol. Acá no sé si están viendo el flujo de datos, ¿no lo ven? Ahora sí se puede ver. En este flujo de datos generado, lo que ha hecho es generar el modelo basado en árbol de decisiones, y ha identificado las características que son las que más influyen en los pacientes con enfermedades renales, ¿no? Sus factores, su edad no es tan relevante, dice, pero sí hay otros aspectos que influyen según los datos históricos. Voy a pasar esta parte, lo de no supervisado, porque me interesa mucho que vean la última parte de la investigación, ya que me quedan pocos minutos. No sé si puedo, y están viendo en este momento. Sí, ahora sí se ve. Sí. Vean, en este último experimento que les voy a mostrar en la nube de IBM, trabajamos con AutoAI. La ventaja de AutoAI es que yo le brindo el conjunto de datos y no me preocupo por elegir el algoritmo, porque la inteligencia artificial de IBM en la nube me ayuda según mis tipos de datos y según la cantidad de etiquetas o columnas que yo tenga, me ayuda a identificar cuál es el mejor algoritmo, ¿no? Me ayuda a identificar cuál es el mejor algoritmo. También Google tiene su Auto Machine Learning. Sin embargo, hemos hecho comparaciones y este servicio es uno de los más interesantes. Acá le estamos poniendo nombre al experimento, llamándolo AutoAI, y luego le estamos dando orígenes de datos. Vean, le he dado un dataset y le digo, quiero que me identifiques
cuál de todos estos clientes del banco se va a quedar con el banco. Entonces, eso te recomiendo clasificación binaria. En esta clasificación binaria te recomiendo que este conjunto de datos, el 85% sea datos de prueba y el resto de validación o de entrenamiento y de validación. Puedes incluso identificar con qué estimadores va a hacer esto y qué tipos de algoritmos. En este caso, la inteligencia artificial de IBM me ha catalogado como a 2 tipos de algoritmos que podrían generar el modelo más preciso para mi conjunto de datos. Uno de ellos es el de clasificación de aumento de gradiente y el otro es el clasificador XGB. Vean, yo simplemente le brindo los datos y la inteligencia artificial lo que hace es elegir el tipo de algoritmo más apropiado según mi conjunto de datos y entrena y me arroja modelos ya con un nivel de precisión. Así yo puedo elegir cuál de ellos es el más preciso y lo guardo. ¿Bien? Lo guardo y puedo desplegarlo y usarlo más adelante, o puedo invocarlo desde Jupyter con Python, con Java, etcétera, con cualquier lenguaje y consumir este modelo. Vean acá cómo le estoy ingresando nuevos datos y este modelo me está arrojando con precisión, a ver, ahí está, con precisión si el cliente va a ser un cliente fiel o con fidelidad, o hay mucha probabilidad de que se vaya al banco de la competencia, ¿no? No es solo para un dato, yo le puedo brindar muchos datos a la vez, si ya está desplegado, y puedo hacer que me arroje muchos resultados a la vez. Esto es lo que nosotros hicimos en la investigación y logramos analizar varios tipos de datos y generar ecuaciones y algoritmos muy precisos con el experimento AutoAI de la nube de IBM, que se puede usar desde la capa gratuita para aprender y comprender mejor cada uno de los algoritmos y su variedad de algoritmos que surgen para generar modelos con precisión.